Pero algunas veces nos toca eso, y de eso vamos a hablar el día de hoy. En este pequeño espacio que me han permitido compartir con ustedes, quiero partir de dos historias concretas. Uno, el efecto paradigmático. En 1975, dos amigos estaban en un bar platicando, ellos se dieron cuenta de algo. Se dieron cuenta que necesitaban actuar, estaban los dos desempleados. Y uno de ellos le dice al otro: ¿sabes qué? Tú hasta piedras has vendido. Podrías vender eso, literalmente. Yo lo he visto, cómo vendes cualquier cosa. Él creyó en la idea ese día, rompió el paradigma, ese esquema mental, esa idea que tenía aferrada a su mente, salió de la caja y entonces, ¿qué hizo? Empezó a vender piedras. El modelo Petroc en 1975. Una piedra de la calle, metida y acolchonada dentro de una caja y un manual de instrucciones de cómo cuidar a la piedra, cómo entretener a la piedra, cómo acariciar a la piedra, que no se pusiera triste. Le podían agregar orejitas, boquita, naricita, y así, cuidando a la piedra todos los días. 2 años después, a $1 la piedra, la Petroc, habían vendido 1.5 millones de Petroc en el mundo. O sea, 1.5 millones de dólares en facturación en piedras. Si esto no rompe la forma en que pensamos, no sé qué lo podría hacer. Y eso no es la historia. La historia es que hoy en día, en la actualidad, ustedes pueden meterse a Amazon y van a encontrar estos Petroc desde $24 hasta $45 la edición especial. ¿Sí? Ahí las encuentran. Una vez en una conferencia alguien levanta la mano y dice: ¿sabes qué? Yo tengo la de 45, ni sabía que existían las ediciones especiales hasta ese día. Es la misma edición especial. ¿Y por qué la compraste? Por curiosidad, para decir que la tengo. Ahora es pisapapeles. Sea lo que sea, las Petroc siguen siendo un producto exitoso en el mundo a lo largo de la historia desde 1975. Y esto nos enseña algo. Nos enseña que la forma en que pensamos está aferrada a la forma en que sentimos nuestras emociones, la cosa en que percibimos las cosas. Lo que yo percibo de algo no es lo mismo que ustedes están percibiendo del otro lado. Cada quien va percibiendo de acorde a lo que está sintiendo. Y es ahí donde entran a cobrar valor los clarificadores en el proceso. Porque un clarificador nos va a ampliar nuestra visión. Y hace unos días estaba escuchando una historia que estaban haciendo entrevista a una persona que había sido sobreviviente del Titanic. Y le llamaban la joya más preciada del Titanic. Y entrevistando a la señora, le dicen: ¿cómo fue el acontecimiento? Mire, yo estaba en la balsa, ya estaba ahí, de rescate, y me acordé que tenía que ir a traer algo a mi dormitorio. Pedí permiso y me lo dieron. Fui a traerlo, regresé, y cuando regresé tenía lo más valioso, y eran 3 naranjas. 3 naranjas. 1, 2 y 3. No eran diamantes, no era oro, no era plata, eran 3 naranjas. Por eso les digo que las circunstancias cambian nuestras decisiones. Antes de que el barco se hundiera, las naranjas no valían nada, ¿o sí? ¿Se dan cuenta? Así es como vamos moldeando la vida en función de las percepciones. Ahora bien, entonces, ¿qué es un clarificador? Un clarificador me amplía la visión de cómo yo percibo las cosas en la vida. Un clarificador me da un norte diferente. En la vida tenemos 2 opciones, literalmente tenemos 2 opciones. Una, el camino empedrado. 2, el camino asfaltado. Ambos me llevan al mismo objetivo, al final, a ese mismo destino que tenemos todos. ¿Cuál es la diferencia? Que en el camino empedrado me voy a desgastar más, me voy a estresar más y voy a llegar con menos actitud, con menos disposición, con menos voluntad. Y en el camino asfaltado voy a llegar al mismo lugar, pero de una mejor manera. Lo importante es la ley del proceso, que no se les olvide. Y eso es un clarificador. Un clarificador se apega a esa ley del proceso. Se apega a mis resultados, no al objetivo, sino a cómo disfruto yo en el proceso. Porque el clarificador es una herramienta que potencializa ese proceso, le da estructura al cómo voy a llegar a
a ese destino, no si ya estoy en el destino. Y entonces, eso me viene la triangulación del pensamiento. La triangulación del pensamiento me lo inventé un día pensando, ¿y por qué es que muchas veces nos estancamos en la vida? ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede esto? Y hay tres factores que yo defino parte de esa triangulación del proceso: incertidumbre, miedos y circunstancias. Incertidumbre, miedos y circunstancias. Las circunstancias llegan normalmente y yo no puedo hacer nada con ellas, ya están ahí. La incertidumbre viene de factores externos, por lo tanto no las puedo controlar, factores no controlables. Los miedos vienen internamente, son de adentro. Es lo único que yo puedo trabajar. Pero funciona que se construyen los miedos. Lo que vemos acá, en esa imagen, es la cámara anacóica de Microsoft. En las oficinas centrales de Microsoft existe esta cámara anacóica, así se llama, la pueden buscar. ¿Y en qué consiste esta cámara? Es una cámara que diseñaron para encontrar el silencio o el vacío absoluto más poderoso en el mundo. De alguna manera, lo que pretendían era lograr un espacio del vacío existencial. ¿Y qué han logrado? Que la persona que ha podido estar ahí durante más tiempo ha sido 45 minutos de tolerancia. Porque las personas han perdido la capacidad de encontrarse a sí mismos, de sentirse y de ser conscientes de lo que están haciendo. La conciencia. Este ya no es un momento de motivación, es un momento de conciencia. A esta hora de la noche, lo único que podemos tener, después de haber vivido toda la tarde una serie de acontecimientos, es conciencia. Conciencia de qué vamos a hacer y qué vamos a dejar de hacer. Y esa conciencia tiene que ver con ese sentido y propósito de nuestro actuar y nuestro vivir en el día a día. Porque al final, si no caemos en esto, en el síndrome del repetidor, que solo lo bauticé escuchando un día a mi abuela y me dice: ¿sabes qué, Diego? Tiene 85 años casi. Es que acabo de ver cómo pasaba esto en Señorita Laura, ¿sí?, en el programa. Y eso es increíble. Yo digo, pero eso es una actuación, es ficticio. No, era de verdad, me dice. Le estaba pegando. No le digo, le están actuando. Pero eso no fue el colmo. El colmo fue cuando empezó a ver TikTok. Y yo tengo TikTok. Pero él empezó a ver TikTok. Y me dijo: esa noticia es verdad. Y yo le dije: ¿cómo sabes que esto es verdad? Porque lo dice TikTok. El síndrome del repetidor. Repetimos cosas todo el tiempo en la vida que ni siquiera entendemos, que ni siquiera nos consta que son verdad. ¿Cuántas veces estamos cayendo en ese sistema donde repetimos una y otra vez cosas y no sabemos ni siquiera por qué? Ni siquiera nos cuestionamos el por qué. Un clarificador es lo opuesto. Un clarificador cuestiona todo el proceso para llegar al objetivo y llegar al destino. Por lo tanto, ¿cómo manejar las crisis? ¿Cómo se manejan las crisis? Hay dos formas. Esta es la parte medular. Lo anterior era solo para llegar aquí. ¿Cómo manejar las crisis? De una forma muy particular. Primero, cuando tenía 19 años, ¿qué sucedió? Sucedió que emprendí, creé un negocio. A los 23 había creado 3 y los 3 estaban quebrados. Había definido algo importante, que era las circunstancias que había creado me habían llevado a una situación de crisis, pero yo las provoqué. Eran circunstancias creadas por mí, provocadas por mí. Y del otro lado, cuando tenía 27, hace 10 años, estamos hablando 30 de enero del 2014, 30 de enero del 2014, 2:30 de la tarde, me secuestran de forma en que me quitan la oportunidad de sentir esa libertad de vida. Fue un secuestro de 12 horas y media aproximadamente. De 2 de la tarde y media a 2 y pico de la mañana. O sea, fue un secuestro express, como dicen algunos. Igual que los negocios, les digo, todo en la vida tiene express, negocios express, secuestro express. ¿Sí? Y todavía alguien me pregunta un día, porque esta conferencia la acabo de lanzar el 30 de enero de este año, que fueron 10 años, pero ya he dado algunos, y me preguntan: ¿y cómo te la pasaste? Esa pregunta, preguntas que no se preguntan, ¿sí? ¿Qué sucedió
quiero contar específicamente en esta noche. No les quiero contar qué sucedió ahí, como que aprendí de ahí, cómo clarifiqué ese momento en un proceso de 10 años y logré transformarlo en un tema de oportunidad que hoy les estoy pudiendo compartir. Y encontré que había zonas de decisiones. Eso es lo que aprendí después de 10 años, que existían en toda situación de crisis en la vida, zonas de decisiones. Porque cuando yo no decido, alguien más decide por mí. Por lo tanto, la primera zona, la zona roja. Esa zona roja es como cuando yo lo ejemplifiqué, me agarran, efecto sorpresa definitivamente, 3 personas, yo todavía me logro estirar a un rótulo de un parqueo que era un alto, me agarro de ahí, me empiezan a jalar y a extender la camisa, logro marcar el teléfono para que me escucharan, que me estaban agarrando, me estaban secuestrando, y de alguna manera, esa zona roja es esa zona de pánico, esa zona donde tengo que aprender a controlar mis emociones y sacar esos factores de cómo voy a enfrentar la situación. Es donde yo me pongo alerta en mi conciencia, en el manejo emocional y relacional. Pero luego paso a la zona gris. La zona gris es cuando yo me confronto con el aquí y el ahora. ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me trajo a este momento? ¿Quiénes son estas personas? Créanme que en ese momento yo dependía de todo el mundo menos de mí. Yo no podía hacer absolutamente nada, no tenía una forma de comunicar, no podía hacer una llamada, no tenía nada. Había llevado una bodega donde simplemente estaba aislado del mundo. Tenía una idea de dónde podía ser, pero igual no podía hacer nada. Dependía de qué podía hacer mi familia, dependía de qué podía hacer otras personas, dependía de las personas que estaban ahí, incluso. Ese era mi equipo, esa era mi presente. Esa era la única forma en que yo tenía para saber. Pero ser consciente de que estoy en el aquí y ahora es fundamental para una situación de crisis. Primero, estar alerta, zona roja. Segundo, estar en el aquí y ahora. Y tercero, la zona azul. Descubrí también que las situaciones de crisis son como las olas. Una golpea más fuerte que la otra. Y en esa zona azul es como cuando yo puedo aumentar las probabilidades de éxito de algo. No puedo garantizarlas, ¿cierto? En una crisis nunca puedo garantizar que las cosas van a salir bien. Menos cuando son crisis que yo no provoqué, sino llegaron a mí de una u otra forma. Pero lo que sí puedo hacer, y sí aprendí ese día, es que yo podía aumentar esas probabilidades. ¿Y cómo lo hice? Empecé a ver que había personas, de las 3 que estaban ahí, que eran más sensibles, y empecé a dialogarles y a preguntarles por qué estaban haciendo eso, qué pretendían, qué ganaban, qué iban a hacer conmigo. Y una de las personas empezó a acceder, empezó a dialogar conmigo, empezó a sensibilizarse cuando yo empecé a cuestionarlo. Por lo tanto, aumenté, no garanticé. No sé si a ustedes les podría funcionar y no quiero que prueben, ¿sí? Pero lo que sí les puedo decir es que estoy seguro que aumenté a través de ese diálogo, primero interno y después con esta persona, las probabilidades, porque esa persona empezó a ceder. Me desamarró, ¿sí? Me dijo que eres agua. Yo vi que se fue a hablar con alguien por ahí, los vi a los otros 2 descontrolados y me llevaron a otro lugar, que era una casa. Y entonces empecé a entender que a través del diálogo yo podía generar cierta influencia, aumentar las probabilidades. No garantizarlo, pero sí aumentarlas. Por lo tanto, estas son las cosas clave cuando yo estoy en una situación de crisis, porque yo nunca voy a poder estar seguro de algo, pero sí puedo saber que hay diferencia entre quedarme estático y empezar a tomar decisiones. Esa es la zona azul. Y por lo tanto, yo siempre pregunto a las personas hoy, ¿cuáles son tus IEA? Tus indicadores de experiencia acumulada. ¿Cuáles son tus indicadores de experiencia acumulada en la vida? ¿Cómo los defines? Porque esos indicadores de experiencia acumulada son parte de ese proceso que vivimos para llegar al lugar que queremos llegar. Y es ahí donde están esa serie de herramientas que nosotros identificamos como clarificadores para poder anticiparnos a escenarios del futuro y tener un resultado en la vida. Porque si algo nos define, no es estar aquí parados el día de hoy o sentados del otro lado, es los resultados que tenemos en la vida.
Y es así como la vida nos muestra escenarios. Lo que ven ahí es una señora de 1800 que se llamaba sopladoras. Las sopladoras soplaban en las ventanas para despertar a las personas a la hora que le decían y cobraban su moneda. Mire, despiérteme la silla, despiérteme la silla, las sopladoras. Desde ahí existen los clarificadores. Son personas que están dispuestas a tomar decisiones para las personas que no quieren tomar sus propias decisiones en la vida. Y de eso se trata, al final, un clarificador. Ampliar esa mente, esa visión hacia lo que nosotros queremos y buscamos. Por lo tanto, saber no es así, definitivamente. Y lo que nosotros hacemos con la metodología del coaching es eso: clarificar las situaciones que tenemos en la vida y a las que nos enfrentamos. Algunas las elegimos, otras nos llegan. Lo importante es si tenemos identificadas esas zonas de aprendizaje. Así que un gusto compartir en este último espacio, así como fue los negocios efímeros, así fue el secuestro efímero, así es este momento primero para los buenos negocios.